Vamos a presentar a quien nos acompaña esta mañana, que seguramente, bueno, nos podrá hablar un poco sobre el tema. Distintas opiniones hemos sostenido a lo largo de este informe. Exactamente. Abelardo Medina está con nosotros, es analista del ICEFI y ex superintendente. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. No es precisamente el mejor momento para estar, pero... El más grato, ¿verdad? No vamos usted a nos platicar de lo más varias grato. oportunidades. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la SAT y cuál fue el motivo de su salida de la superintendencia? Yo trabajé en la SAT del 11 de enero de 1999 hasta el 30 de abril de 2013. Y yo salí 7 días después de que Carlos Muñoz tomó la posesión de la superintendencia. Es decisión de él, ¿verdad? Y usted ocupaba ese cargo, ¿verdad? Y yo ocupaba hasta ese momento el puesto de superintendente interino, ¿verdad? Por disposición del directorio. Bueno, obviamente se hablaba de sospechas, habían denuncias reiteradas en este caso, pero esta vez se corrobora de una manera contundente, como dice, no son pruebas, verdad, que no se puedan negar, son cosas concretas que indudablemente implican a estas personas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo creo que hablar de la SAT es bastante complejo y bastante amplio. Cuando uno analiza la forma de trabajar de una institución que es verdaderamente grande y tiene penetración nacional, nos damos cuenta de que la SAT, en esencia, tiene varios vectores en los cuales puede haber discrecionalidad en el funcionamiento del trabajo de los empleados que da lugar o puede dar lugar a este tipo de situaciones. Probablemente el más notado siempre ha sido la potencial discrecionalidad de las personas en el selectivo aleatorio en aduanas. Pero también hay otras fuentes que han sido investigadas y que permanentemente están dando noticias, no necesariamente buenas, que son, primero, el área de la devolución de crédito fiscal del impuesto al valor agregado, el otro es el del registro fiscal de vehículos, que lamentablemente lo tiene la SAT, aunque no lo debiera tener bajo su responsabilidad, y el otro es la selección de las auditorías. De esta manera, lo que les quiero decir que rumores sobre problemas, sobre situaciones, siempre han habido. La SAT tiene una auditoría forense, una auditoría que se encarga de la supervisión permanente de este tipo de situaciones. Y en su momento, cuando la auditoría descubre algo, pues de alguna forma hace las denuncias y las acusaciones correspondientes. Lamentablemente en este tipo de situaciones siempre han habido puros rumores hasta este tipo de... Abelardo, y ciertamente, porque en estos años pues hemos visto varios operativos, varias detenciones también de personas dentro de la SAT que estaban defraudando. Han sido personas, trabajadores, ¿verdad? Quizá nunca se habló de tan alto en esa jerarquía. Este nuevo caso, como fue anunciado ayer, involucra a la alta jerarquía de la SAT, involucra al secretario privado de la vicepresidenta. ¿Qué haces tú de todo esto? Bueno, yo cuando me enteré de la noticia el día de ayer me di cuenta de que lamentablemente pues el crimen organizado ha permeado las instituciones. Nosotros hemos venido señalando desde hace 3 años aproximadamente que la SAT ha tenido un fuerte deterioro institucional, hay una fuerte penetración política, hay una cooptación de la institución y eso lo que ha hecho es, desde nuestro punto de vista, reducir la eficiencia y la eficacia del funcionamiento institucional, al extremo que durante los últimos 2 años, más el actual, todo parece indicar que el valor normal de la recaudación, al que se le llaman las metas, no sería alcanzado. Entonces, obviamente, cuando uno escucha este tipo de situaciones, lo único que nos confirma es que efectivamente la descomposición de una institución que debe ser llamada a ser muy importante, porque es el corazón de la política fiscal del país. Y si nos damos cuenta que la política fiscal es la que alimenta los recursos para que funcione lo demás, eso quiere decir que es prácticamente una de las instituciones más importantes del país. Pero sí, lo que nos da es una prueba que lamentablemente el crimen organizado ha logrado cooptar y tiene penetrada las instituciones del país. Abelardo, mientras usted estuvo allí, esta red de defraudadores, recién hablábamos con la gente del Ministerio Público, decíamos más allá de esta investigación de los últimos meses, indudablemente esto puede haber venido ocurriendo desde hace muchísimos años atrás. De hecho, hace décadas ya se destapaba esta olla de lo que ocurría en las aduanas durante la gestión de Arzú como presidente de la República. Durante su gestión, durante su cargo, ¿tuvo alguna sospecha? ¿Cómo puede haber funcionado esta línea donde habían tantas personas involucradas en tantos sectores?
altos mandos también, o sea, es una red compleja que no se hace de la noche a la mañana. Bueno, en primer lugar, yo creo que debemos recordar que yo estuve en el puesto 2 meses, ¿no era? 2 meses. 2 meses. ¿Antes qué puesto tenía usted allí? Yo era el intendente de recaudación. De ¿verdad? recaudación. Entonces era el que me encargaba de básicamente 2 funciones. Uno, la verificación de simplificar procedimientos y el otro, hacer los procedimientos de cobranza más efectivos para la gente. ¿Alguna vez recibió alguna propuesta deshonesta? No. En alguna oportunidad, yo lo he dicho muy claro, en alguna oportunidad siempre hubo algunos contribuyentes que se acercaban a uno y le decían a uno, mire, fíjese que si usted me ayuda, yo necesito hacer tal cosa. Yo creo que esto depende, es un asunto personal. Claro. Pero por parte de autoridades Jamás, o alguna, nunca, nunca recibió ninguna nunca. propuesta. De hecho, y esa es una de las cosas que me preguntaron varias veces el día de ayer, ¿verdad? ¿Usted tenía sospechas de que esto iba a pasar? Yo no. De hecho, la primera manifestación que tuve fue una manifestación primero de asombro y de profunda tristeza, porque yo sigo pensando que la institución es una buena institución que tiene una gran cantidad de trabajadores de alto valor, pero que lamentablemente se ven manchados con todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y Muñoz, cuando lo despidió, ¿usted cuántos años trabajó para la SAT? Yo En 14. total, 14 años. Una persona que, bueno, dedicó buena parte de su vida laboral a este trabajo. ¿Con qué argumento? Le dice Muñoz, váyase. Usted había de hecho, sido, bueno, yo- el último cargo superintendente interino. Es un poco complicado platicar de esas cosas porque todavía uno tiene sentimientos encontrados, ¿verdad? Encontrados, pero darle un argumento válido, le dijo, mire, No, acá de hecho no. A mí me llamó Carlos Muñoz, y lo voy a decir de la forma que fue, ¿Sí? a las 4:30 de la tarde de un día 30 de abril, y me dijo que yo ya no entraba en los planes de él y me expulsaron a las 5 de la tarde del edificio. Ya no lo dejaron entrar. Sí, ya no volvimos a entrar. Entonces, el punto está en de que fue una decisión personal porque de acuerdo Bueno, a... los planes, ya vemos qué tipo de planes Sí, tenía. eran, Y obviamente, yo ¿verdad? no puedo, Y se iba a hacer un hablar de eso, estorbo ahí. pero sí. Bueno, Abelardo, quédese con nosotros porque también está en línea telefónica Hugo Maúl, analista del CIEN. Hugo, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. Hemos tenido distintas voces esta mañana, Movimiento Pro Justicia, de AmCham y ahora de Hugo Maúl sobre este caso. Hugo, en muchas oportunidades hemos hablado de temas de corrupción, de defraudación, pero esta vez se hace público y evidente. ¿Cuál es tu opinión? Buen día, te escuchamos. Muy buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia. Bueno, la verdad es que creo que se acaba de descubrir la punta de un iceberg. Esto, por más que nos sorprenda y provoque toda esta indignación, no es más que una pequeña muestra del fenómeno de la corrupción que existe adentro de muchas instituciones de gobierno. Aquí estamos hablando de corrupción en torno a la recaudación, no se diga si habláramos respecto del gasto público. Creo que la SAT, después de esto, ha recibido un golpe mortal, tan fuerte que es necesario pensar en un rediseño total de la institución. Qué lástima, pues, porque se invirtió muchísimo recurso, pensamiento, dedicación, como gente como Abelardo, que dejó ahí parte de su vida, y ahora hay que volverlo a hacer de nuevo. Pero lo importante aquí es que se llegue hasta la última consecuencia en estas redes y que, por supuesto, se busquen otras redes que seguramente existen adentro, que ya ustedes han comentado de algunas. Ese tipo de cuestiones también hay que recordar que son fenómenos que periódicamente se van repitiendo. Ya ligaron algunos de estas personas a la red Moreno y también hace 10 años, en tiempos del señor Abadío, también habían cosas parecidas. Entonces, lo que estamos viendo es que es un sistema que está en crisis y los sistemas no se arreglan simplemente cambiando personas, poniendo caras nuevas o haciendo pequeños arreglos cosméticos. Hay que hacer una cirugía completa, pues, un cuerpo nuevo. Hugo, ¿qué acciones concretas para fortalecer a la superintendencia si el CIEN tuviera que recomendar o de pronto poder tomar alguna decisión en relación a qué se debería hacer en relación a la institución por la importancia que tiene, obviamente, dentro del sistema del país? ¿Qué sugerirían? Ricardo, yo creo que lo más importante en este momento es que el guatemalteco cambie su modelo mental respecto de lo que espera de la SAT. Y cuando digo modelo mental es que no se puede seguir pensando que estos problemas se solucionan simplemente con más controles, más regulación y más legislación. Lo que estamos siendo testigos es, a pesar y por cuenta de tanto control, tanta regulación que genera espacios de discrecionalidad que no entendemos ni comprendemos,
Y hacia donde yo apunto en una reestructura de la SAT es a simplificar procesos, a hacer las cosas sencillas, tratar en lo mínimo posible que existan estos márgenes de discrecionalidad de donde se aprovechan todas estas personas. Y por supuesto, valga decir algo, ahorita estamos viendo la parte de la estructura relacionada con la SAT. Recordemos que en las operaciones de aduanas y puertos hay instituciones, varias instituciones del Estado encargadas de esos procesos. Ahí hay gente del Ministerio de Agricultura, hay gente de las fuerzas de seguridad. No estoy diciendo que yo tenga pruebas de nada, pero es que sería muy extraño que estas mafias pudieran operar y que nadie más se diera cuenta de lo que está pasando. Lo mismo que el directorio de la SAT. Qué extraño que el directorio de la SAT, que es el órgano máximo, ni siquiera haya sospechado que pasaba algo. El mismo ministro de Finanzas que está al frente de ese directorio. Aquí hay mucha tela que cortar, Ricardo. Muchas gracias, Hugo, muy amable por tu comentario, analista del CIEN, Hugo Maúl. Gracias por recibir esta llamada telefónica. Cirugía completa, dice Hugo Maúl. ¿Está absolutamente de acuerdo? Estaba... Ahorita me voy a meter a un campo que ya es un poco más cómodo para mí, para no platicar. Realmente cuando analizamos la situación de la SAT, una de las últimas funciones que yo desempeñé ahí fue que entregué al directorio un diagnóstico de lo que sucedía en la SAT en muchas de las dependencias. Y mi recomendación al aquel entonces ministro de Finanzas es que lo que había que hacer era una reingeniería absoluta en la administración tributaria. Mi posición converge con la de Hugo, a pesar de que tenemos pensamientos filosóficos un poquito diferentes, es que la SAT ha estado desde hace mucho tiempo pensando en cómo resolver la situación a partir de cambiar personas. Lo que la SAT tiene que cambiar son procesos y procedimientos. Y lo que debe hacer la SAT es tener procedimientos tan transparentes, tan abiertos a la opinión pública, que sea técnicamente imposible el no darse cuenta que alguien está actuando mal. Uno de ellos precisamente es el área de aduanas. Hay que recordar en primer lugar que aduanas lo que está cobrando actualmente es cerca del 30.7% de la recaudación. Así es. En la década de los 90, aduanas cobraba el 55, 60%. Eso quiere decir que el peso relativo de aduanas ha venido disminuyendo a través del tiempo. De ese 30.7% que hoy está recaudando aduanas, alrededor de 4% son derechos arancelarios a la importación. Esto quiere decir que los verdaderos impuestos a la importación prácticamente ya desaparecieron, ¿sí? Producto de los tratados de libre comercio, tenemos cerca del 98% de los productos que están en un arancel cero. Quiere decir que aduana lo que está cobrando realmente es un impuesto interno, el IVA, que se valida en la compra en el mercado interior. Eso quiere decir que nosotros lo que hemos estado es manteniendo una figura obsoleta de cobro, en donde lo que estamos haciendo es forzar a que el contribuyente pague un anticipo, que pase todos los procedimientos en el anticipo, aunque posteriormente va a realizar la venta del producto. ¿Por qué es tan delicado este punto? Porque normalmente cuando se hace la selección del rojo o el verde, entonces en el pasado existió un mecanismo de publicidad total. Por ejemplo, yo traía un contenedor y lo que hacía es que entraba al portal web y ahí decía el contenedor de don Abelardo Medina está en verde. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Pues que yo no podía ser cambiado de verde a rojo porque a alguna persona de aduana se le antojaba de que me iba a cambiar de verde a rojo. Claro. Entonces simplemente se mantenía en verde y lo mismo pasaba con el rojo. Obviamente hoy ya no pasa de esa manera, sino simplemente hay muchos funcionarios de aduanas, porque se cambió el mecanismo, que lo que hacen es que cuando llega el contenedor lo pueden cambiar discrecionalmente de verde a rojo o de rojo a verde, conforme lo estiman conveniente. Y esa es una de las fuentes principales de corrupción. O sea, como lo dice muy bien Hugo, y ahí estamos completamente de acuerdo, gran parte de nuestro problema es que hemos creído que el controlando más, el metiendo más controles, el haciendo más discrecional las cosas, lo que va a contribuir es a mejorar la recaudación. En el caso de aduanas, nosotros no lo vemos de esa manera. De alguna forma estimamos que lo conveniente es reducir el peso relativo, la influencia de aduanas, porque realmente actualmente aduanas es una herramienta de competitividad para el mundo, no es un mecanismo de control. Pero lamentablemente el mantener el esquema como está, lo único que provoca es este tipo de situación. Complejo el tema. ¿Qué le diría a sus ex compañeros de trabajo? Hoy la gente está muy preocupada, el sindicato va a dar sus declaraciones, indudablemente es un tema, un golpe a la cúpula realmente de la estructura donde hay tantos nombres involucrados.
genera una incertidumbre dentro de toda la organización donde Y baja la trabajan moral. muchísimas personas. Y baja la moral. Pero no ahora, solo- como pero no dice solo Hugo, Asusta, a el lo mejor golpe. alguien recibió una orden, porque mucha gente es obligada a veces a actuar en este tipo de cosas cuando un alto mando le obliga Yo creo que a hacer eso que ciertas acaba cosas. de decir, Carlos, es muy, pero muy importante. Los trabajadores de la SAT lo que deben estar primero confiados de que el que nada debe, nada teme. Ese es un primer punto. Y yo sigo confiando en mucha de la gente que está en la institución. Pero hay algo que debemos recordar muy importantemente. Los procedimientos deben estar escritos. Claro. ¿Sí? Entonces, si a mí me instruyen con algo que está fuera del marco legal, obviamente hay algo raro dentro del proceso. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer mis excompañeros de trabajo? Exigir que los procedimientos, los procesos estén debidamente normados. Venga de quien venga, obviamente, aunque venga de la hecho, máxima autoridad. siempre pasaba eso, que el superintendente por diferentes situaciones decía uno, mira, hace tal cosa. No, permíteme, hace tal cosa, dame una Dámelo por instrucción. escrito. Dame una instrucción, aunque sea un correo electrónico, mandame. Pero yo no te la acepto de esa manera. Eso nos causaba problemas en algún momento, ¿no? Pero el punto está en de que nuestros trabajadores deben estar acostumbrados en el sector público que las instrucciones deben estar normadas, que los procesos, procedimientos deben estar debidamente regulados. Bien. La moral no solo va a afectar a los trabajadores de la SAT, que obviamente hoy deben estar muy dañados, también va a afectar al ciudadano que paga impuestos. Al que Eso, paga a impuestos todos puntualmente, al que recibe una notificación, el que paga una multa terrible si se pasa tan solo un día de pagar su ICR o de pagar su declaración de IVA Es un todos los golpe al meses. Estado. Este mes es un mes alto en materia recaudatoria. Sí, claro. Abril es uno de los meses más altos. Y entonces lo primero que me pregunto es, ¿cómo percibe el ciudadano? De por sí es así. La ciudadanía en general no tiene ganas de pagar impuestos porque al final es una sustracción de recursos. Y que le digan de que estas situaciones están pasando, no sería nada raro que la trayectoria de la recaudación se debilitara un poco en los próximos meses. Bueno, Bueno. claro, vamos a estar vendiendo. Yo estaba leyendo aquí cifras que a la fecha van 12.224 millones de quetzales Recaudados, sí, ¿verdad? recaudados. Que hay una brecha hasta el 31 de marzo de 175 De hecho, no millones es de así. quetzales. O sea, lo que pasa es de que, no estoy hablando mal de las cifras, pero lo que pasa es de que esos 175 quetzales es contra lo que tiene la SAT como recaudación cierta, ¿sí? Ok. Recaudatoria. Pero también hay que sumarle los impuestos no administrados por la SAT y también hay que sumarle lo que no se ha podido cobrar por el impuesto a la telefonía. O sea, nosotros calculamos al ritmo que va, al menos antes de que pasara esto, de que si se mantiene la misma trayectoria recaudatoria, al final del año la SAT va a tener 2.500, 2.800 millones por debajo de donde está, De donde donde está. está la meta. Pero hay que esperar a ver cómo devienen las cosas. Bueno, muchas gracias, Muchísimas gracias. Abelardo, muy amable, un gusto que nos haya acompañado esta mañana. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero rapidísima, ya vamos a terminar el bloque en un ratito nada más con el clima, con algunos otros datos interesantes, por supuesto. Abelardo Medina, analista del ICEFI y ex superintendente de la SAT, acompañándonos esta mañana para hablar de este tema. Pausa muy rápida, hoy lo teníamos que dedicar para abordar un tema tan importante como este. Exactamente, una noticia que afecta a todo ciudadano guatemalteco. Vamos a la pausa y volvemos con Ya más. volvemos.